tal amigos? Buenas tardes por acompañarnos aquí en esta librería del Fondo de Cultura Octavio Paz. Quisiera comenzar agradeciendo propiamente al Fondo de Cultura, a la librería Octavio Paz y al personal que amablemente nos ha apoyado en esta presentación. Hoy día tenemos como parte de la editorial Loto el libro Las voces profundas del arcano. Y bueno, vamos a dar inicio con esta presentación. Tenemos aquí al frente a Arturo Waldo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. También está Eloy Lara y Felipe Mendoza. Bueno, vamos a iniciar. Quisiéramos, Arturo, que nos comentaras brevemente sobre el proyecto de este texto de las voces profundas del arcano y eventualmente daremos paso a Eloy, a Felipe también para que hagan sus respectivos comentarios, por favor. Con mucho gusto, Irving. Pues sean bienvenidos a esta presentación de Voces Profundas del Arcano, una antología de poesía del taller literario de mi querido amigo y maestro José Cruz Camargo. Es un libro que es un gran triunfo porque es un libro independiente, enmarcado y apoyado por Loto, que también es una editorial independiente y que se arriesga a publicar poesía de autores independientes, gente genuina que hemos escrito y hemos aprendido mucho de José Cruz, poeta y además gran músico, fundador de una banda independiente con 42 años de trayectoria llamada Real de 14. Él desde hace muchos años ha dado clases de poesía y de literatura, pues la carga poética en la música de Real de 14 es uno de los pilares y pues Real de 14 en sí mismo ha sido considerado ya una de las bandas más, gracias, una de las bandas más importantes del género blues en español, siendo pionera de esta música, de esta herencia humana que es el blues. Y en sí mismo el blues es una música que nace como aliento y le da voces precisamente a la gente, la comunidad pues, esclava de Estados Unidos en el siglo XX, y que a partir de esos cantos, de esa música, ese canto que animaba a sus almas a continuar con la vida. Eso es un canto de resistencia y de afirmación. Entonces la poesía, en el caso de este libro, también es poesía que afirma las vidas de quienes estamos aquí, incluidos en este poemario. Vidas muy auténticas, experiencias muy valiosas desde los diferentes ámbitos de los cuales venimos cada uno de nosotros. Por ejemplo, se encuentra aquí mi amigo Eloy, que es un gran poeta y además es contador público, que ahora me dice a mí que su tarjeta, que es la abreviación CP, es de contador poeta, ¿no? Y realmente es porque la poesía nos afirma y permite reconocer que las experiencias que vivimos, todas son valiosas, en tanto somos seres humanos. Entonces, leer su poesía de Eloy aquí es para mí un triunfo, es algo muy hermoso y necesario de que la gente conozcamos. Igual aquí está mi amigo Felipe, y también, o sea, él además pinta, él tiene una experiencia en el servicio público, y su poesía refleja todas esas experiencias de vida. Y así como ellos, pues también nos acompaña Jessica, Gloria, en paz descanse un gran poeta, Chava Herrera, en paz descanse, él era biólogo de Tamaulipas. Y entonces a mí me fascinaba escuchar y leer su poesía en donde él explicaba su experiencia, no solo de la biología, también de sus ideas sociales, y todo a partir de la creatividad y de las metáforas y de las formas literarias que nuestro gran amigo y querido maestro José Cruz ha compartido con nosotros generosamente. Entonces, reitero, este libro es un triunfo, Voces Profundas del Arcano, un libro independiente con poesía genuina, poesía íntima, poesía
que se arriesga y que estamos celebrando que hoy presentamos aquí. Bueno, pues muchas gracias, Arturo. ¿Nos harías favor de leer un poema o un fragmento? Claro que sí. Voy a comenzar precisamente por un texto de Chava. Muchas gracias. Vive. En paz descanse. Este poema a mí me conmueve. Se llama Tonatiuh y el Selenauta. Cuento de cuna para mi sol. Hambriento de raíces llegué a tu orilla, vagabundo de galaxias que hacían frontera con la soledad, con la esperanza entre los dientes de aquella media sonrisa raída por años de viento y horizontes. El amor que me quedaba se crispaba en mis manos, rudas por extrañarte sin conocerte. Cada mundo que vi sin ti me hacía más viejo, pero menos sabio. No se puede aprender si no hay motivo que acaricie el alma, si no hay estrella que caliente el vacío de no tener puerto ni canción. Cuando más desnudo me asumía, cuando ya no te buscaba entre las flores, nos hallamos de frente y jubilosos, en una paz paralizante, previa al estallido universal de mi corazón enamorado. Un niño y un hombre nacieron tomados de la mano aquella mañana, justo antes de que el sol iluminara la tierra, exactamente a la hora en la que la primer ave cantó su bendición al cielo, y tu voz cantó a mi alma. Ahí empezó nuestro viaje mutuo, nuestras obras jugando entre la hierba del trillo, el rumor de nuestras alegrías afinadas entre sí, que no borran nada ni nadie, aprendiéndonos, enseñándonos. Descubrimos cada día la belleza de la vida, disfrutando sus matices, a veces agrios, a veces oscuros, a veces simples, a veces radiantes, casi siempre dulces, siempre juntos. Anhelaba ser tu guía y fortaleza, planeaba cuidarte y protegerte de todo el mal que hay en el mundo, pero descubrí que tu risa me protegía a mí, que tú eras el vencedor formidable de la tristeza. Aprendí que no precisaba ser tu faro ni tu maestro, aprendí a ser tu compañero. Me diste trascendencia. Ahora tengo a un hijo que me perpetúa. Ahora sé que no pasaré por la vida sin dejar nada hermoso. Tengo la seguridad de que siempre seré en ti. En tus brazos vi el futuro bueno y en tus piernas mi camino. En tu boca entendí el sentido de estar vivo. En tu corazón hallé ternura para mis más grandes sueños. En tus ojos encontré el latido que me sostiene mientras a lo lejos veo a mi muerte sonreír, desconsolada, detrás de mi antigua luna. Salvador Herrera, y este poema es para su hijo Tonatiuh. Salvador, en paz descanse, está presente aquí en el poema. Muchas gracias. Bueno, pues ahora damos paso a Eloy también, que nos pueda platicar un poco de la experiencia de este taller, pues ¿cómo podríamos llamarle? Taller creativo, taller inventivo, de expresión humana, ¿no? Oye, sí, no, eh, para mí es un gusto enorme, no solamente estar dentro de la antología, sino conocer a cada una de las experiencias que compartimos este libro y sobre todo la experiencia que nos transmite el maestro en cada momento, en cada segundo durante los talleres. No solamente descubres la poesía, no solamente descubres el mundo, no solamente descubres una forma de ser, una forma de estar, sino también descubres una forma de amar, de amarte. Y eso es lo que más me gusta. Y con gusto les voy a compartir un fragmentito de un poema de su servidor, se llama Oración de Merecimiento. Dios chacal, Dios terreno, Dios baldío, dame la seguridad que el Padre da al niño, solo la seguridad que el Padre da al niño. Dame el rayo del sol del cariño, dame un poco de sol, que la belleza, Dios chacal bendito, esa la encuentro yo, en las calles, en las estrellas, en el oscuro rock and roll. Gracias. Gracias. Ahora, Felipe, pues también igual si nos puedes compartir un poco de tu experiencia de este taller de poesía. Entonces, buenas tardes.
Pues al igual que mis compañeros, estoy sumamente agradecido por la dedicación del maestro José Cruz, por transmitir toda esa sabiduría, conocimientos, por ser la gran persona que es, y de igual manera con cada uno de mis compañeros del taller, por estar en sintonía con la escritura, que es una hermosa manera de justificar la existencia, de encontrarse, de despedazarse, de volverse a construir, para volver a despedazarse y así infinitamente. Es una experiencia única y, como lo dije, da sentido a la vida. Entiendo que muchas personas la pueden justificar desde de otras perspectivas, pero principalmente creo que los compañeros artistas, ya sea a través de la pintura, la música, la escritura, es una constante y que en ocasiones, aunque rehusemos de ella, siempre está presente, siempre volvemos a ella y es una compañera inseparable, se ha vuelto parte de nosotros. Y bueno, pues yo les quiero, a propósito de destruirse, volver a armarse para destruirse, yo les quiero compartir un pequeño fragmento de un poema que se llama Circunspecciones, que en, en los años que llevo escribiendo, pienso que fue un gran parteaguas para decir, esto es lo que soy, decirlo completamente, soy poeta, soy escritor libremente y a partir de ahí hasta la fecha asumirlo como tal. ¿Cómo es tu nueva vida? ¿Qué te rodea? ¿Qué te abraza mejor que lo poco que tuve la oportunidad de hacerlo? ¿Qué fe queda cuando toda parte contigo? Abro los ojos y no hay más en qué creer. Tu ausencia, la peor de mis pérdidas, equiparable apenas con la muerte de mi tía, pero tú vives, y aún viva, al parecer, yo no existo. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, ahora damos paso a otros dos compañeros, en este caso compañeras, Gloria y Jessica, si nos hacen favor, y pues les agradecemos. Con un aplauso, por favor. Hola, bueno, pues igual la dinámica, que nos contaran un poco de su experiencia acerca del taller y eventualmente que nos puedan compartir de propia voz parte de su poema. Entonces, iniciamos con Gloria. Para mí llegar al taller de José Cruz fue abrir una puerta maravillosa a un mundo totalmente diferente, un mundo donde entendí que a partir de mi respiración era como iba a empezar a vivir, y a partir de mi respiración yo estaba haciendo introspección. Entendí y abracé a mi sombra, entendí y abracé también a mi luz, y ha sido súper, súper interesante, hermoso encontrarme con todos estos seres que, como decía Arturo, todos aparte de ser poetas hacen cosas bien bonitas, bien interesantes. Ojalá escuchen 21 gramos de Oscar, El contador poeta, es maravilloso. A mí me lleva la contabilidad y es excelente cuando quieran, de verdad también es excelente. Jessie es curadora, o sea, increíble, o sea, Arturo es un súper productor y así, creo que ahorita no me falta, Felipe, ¿no? Felipe también, o sea, cuando yo leo a Felipe, Felipe también es increíble. Creo que en este libro faltan plumas también, o sea, faltan otras plumas muy interesantes como la de Rubén, falta Lalo Laredo. Por alguna circunstancia no están en este libro, pero también valdría la pena que se acerquen a su obra y que también los lean.
Algún día haremos un evento donde vamos a invitarlos seguramente, ¿no? También, porque son parte de este taller de José. Y bueno, ¿qué les digo de José? José es un ser maravilloso. Creo que todos nosotros estábamos destinados a conocernos, a entender que por la escritura podemos cambiar conciencias, podemos tratar temas que a lo mejor otros poetas no tratan, no lo sé, pero bueno, a partir de mi respiración fue que aprendí todo esto. Y pues pues como ven, amigos, este es todo un arte, ¿no? La parte de escribir poesía, y a veces tenemos también como ciertos prejuicios, quisiera yo pensar, de que todo el mundo puede escribir poesía o nadie puede escribir poesía, o qué se necesita para escribir poesía. Y al irlos escuchando a cada uno de ustedes, que aparte de escribir tienen otras actividades, pues, y al leerlos, me parece que mucho de ustedes está reflejado ahí, que cuando uno comienza a adentrarse un poco más en sus vidas, pues justo, ¿no? A veces son cosas que quizá ni ustedes mismos sabían que tenían, ¿no? Pero bueno. ¿qué hay detrás del cielo? Detrás del cielo todos los infiernos, y el infierno que habita el mismo cielo. Ando por esta espiral infinita, donde como un juego caigo al incierto abismo o me elevo al firmamento de la nada. De todos es la eternidad de los tiempos, y de nadie es el tiempo eterno. He cerrado los ojos millones de sueños, solo para abrirlos una vez más dentro de una gota de agua. El futuro lo recuerdo cuando palpo la intuición. El pasado no lo he vivido. Es la relatividad del tiempo. En este andar, pausado, breve y eterno, he compilado historias antes de hacer pausa. Es la pausa el lugar donde siempre regreso, intervalo de cielos y de infiernos. Es la quietud donde descansa mi muerte tras la niebla, mi muerte sospechada, mi muerte anunciada. Cicatriz del tiempo que habita todos mis cuerpos, heridas que sanan y aligeran mis viajes, o costras de mis karmas, facturas de mis vidas. Y con toda mi valentía, el miedo me paraliza, el miedo de voltear y verme desnudos los huesos otra vez. Gloria, yo detrás de este nombre, yo detrás de este cuerpo, yo en otros cuerpos y con otros nombres, yo multiplicada en miles de seres, yo que solo despierto en la quietud de mi interior. Pues muchas gracias. Bueno, pues ahora, Jessie, si nos gustas compartir tu experiencia. Bueno, pues para mí el taller creo que fue como la primera experiencia terapéutica que he tenido en mi vida, ¿no? Sin que tuviera esa intención de serlo, ¿no? Fue la primera vez que estaba constantemente pensando como en mí, ¿no? Y eso es muy raro, que uno piense en sí mismo, ¿no? Muchas veces actuamos como en función de lo que hay en el exterior y no nos relacionamos con nosotros, ¿no? Entonces creo que fue la primera vez que pude hacerlo y me sirvió muchísimo, no solo a nivel creativo, sino a nivel personal. Y sobre todo creo que se construyó como un hilo conductor de amor, que es un poco lo que tú decías, Gloria, ¿no? Como que hay esa cadena, ¿no? Que se va haciendo entre los alumnos, el maestro, y como en conjunto, ¿no? Y me parece impresionante que creo que yo estuve en el taller hace como 4 años, algo así, y que ese amor sigue permeando hasta ahora y seguramente seguirá, ¿no? Y eso es hermoso, me parece hermoso. Gracias. Voy a compartir uno. Gracias.
uno chiquito. Se llama El vuelo de la mariposa. Hilos de plata forman tus alas. Delicadas manos dieron forma a tu esencia divina. Muchos de tus días guardaba en una caja. Al salir, resplandecías y te posabas sobre mí. Con la libertad que evocas, volaste un día y dejaste un hueco de filigrana. ¿Algún tributo quizá? ¿O lo efímero de la vida? Vuela, vuela alto, ve con ella y dile cuánto le extraño. Pues muchas gracias. Gracias. Bueno, finalmente me parece que esto que han externado, pues, decían, este viaje al interior de uno mismo, supongo que no debe ser un proceso nada fácil, ¿no? Porque a veces corremos este riesgo de no saber qué vamos a encontrar, ¿no? Y a veces quizá puede ser una de estas batallas que estamos tratando, pues, de librar o de no librar, ¿no? Que también es como la otra opción. Pues gracias, y bueno, si nos hacen favor, también vamos a darle la voz a Oscar, por favor. Pues también, Oscar, quisiera que nos compartieras un poco de tu experiencia sobre el taller y eventualmente, pues, también que nos compartieras tu propia voz, parte de tu arte, de tu obra. Sí, gracias. Bueno, soy Oscar Molina, soy alumno de José Cruz del taller de José. Yo no pertenezco a la generación de ellos, todos ellos estuvieron tomando clase juntos. Me hubiera gustado poder tomar clase con ustedes también, estoy un poquito más viejito. Creo que mis clases empezaron en el 2001, a tomar clases con José Cruz. Y me hicieron un examen de ingreso. Lo invité al CCH a leer poemas a José y veníamos hablando de poesía. De regreso, cuando le íbamos a su casa, le pregunté que si daba clases de poesía. Me dijo, sí, pero necesito leer tus poemas porque no me gusta robarle el dinero a la gente. Sí, o sea, es algo rudo, duro, pero que es necesario. Y le dije, bueno, casualmente aquí traigo unos poemas, ¿no? Los saqué de la chamarra. Los leyó y me dijo, bueno, el próximo miércoles empiezan tus clases, ¿no? Fue como mi examen de ingreso. Era el único alumno. Éramos como 5, pero éramos en diferentes días. Pues bueno, mis clases eran como más personales. Eran 2 horas. Tuve la fortuna muchas veces de que acababa el ensayo de Real de 14 y empezaba mi clase, ¿no? Entonces me aventaba la mitad del ensayo y luego empezaba mi clase. Y bueno, todo eso ya resumieron en un punto lo que han sido los talleres, ¿no? Encontrar nuestro lado oscuro, del cual muchas veces tratamos de evadirlo y no entendemos que muchas veces la mitad de nosotros es el lado oscuro. El poder asumirnos y entender. Yo me acuerdo que una vez me dijo, José, ¿qué eres? Pues, ¿qué poeta? Le dije. Me dijo, no, eres poeta. Porque si tú no te lo crees, absolutamente nadie te lo va a querer. Desde ese día, Schiffer me presentó como poeta. Y me asumo como poeta. Y entendí que la vida de alguien que dice que es poeta tiene que jugarse de una forma diferente cuando tú te asumes de este tipo de cosas, ¿no? Y también tienes que asumir las consecuencias de las pendejadas que haces cuando dices que eres poeta. Porque dentro de ese proceso de querer vivirlo como poeta, haces muchas tonterías y a veces lastimas a mucha gente. Pero entonces, cuando haces cosas así, también tienes que asumir las consecuencias de tus actos y de tus hechos. No solamente es escribir. Y creo que José ha creado un grupo de poetas más allá de la pose, como muchos otros grupos que generan. Somos poetas reales, poetas normales, poetas que tenemos que trabajar, porque la neta es que muchas veces de la poesía no vives. Por más que quisieras hacerlo en este país, no se puede todavía. Y entonces tratamos de buscar proyectos que tengan que ver con la poesía, ¿no? De ahí surge 21 gramos, que es de los dos, de Arturo y mío, que estamos impulsando esto, y que hemos tenido el privilegio de poder compartir con muchos de los poetas de la antología, ¿no? Y que para nosotros es un honor de poder compartir ese proyecto. Y bueno, acerca de José, José ya está más allá del bien y el mal, ¿no? No hay nada más nuevo que se pueda decir en torno a él, solo que él, aparte de trascender con Real de 14, aparte de trascender con sus letras, con su música, dentro de nosotros también está como un rollo de su trascendencia de él, al darnos clases de armónica, al darnos clases de poesía. Y bueno, él es una de las personas más desprendidas que he conocido, que te apoya, te empuja y hace que tus sueños los hagas realidad. Entonces voy a leer esto que se llama
Gracias. Hay hombres que guardan la tristeza. Se lo escribió a mi papá, que no conozco. Se lo escribí un día que, un 31 de diciembre, le pregunté a mi madre, oye, ¿sabes algo de mi papá? Y me dijo, se murió hace 2 años. Y de ahí salió este poema. Es verdad que después de eyacular llega una tristeza como oración y amenaza con volver en la próxima cama. El día en que a mí me concibieron fue tanta la de mi padre que abandonó a mi mamá y ni un beso le dejó entre el viento, por si ella lo llegara a extrañar. Supongo que los primeros días dolió tanto como un fragmento de polvo en la parte más oscura del ojo, pero el cielo nunca dejó de moverse desde aquel día que dejó su tristeza entre las piernas jóvenes de mi madre. Nunca más volví a saber de él hasta este frío invierno, en que los árboles han desistido por la madrugada y que mi madre ha contemplado arropada en un suéter de estambre grueso. Supe que el hombre murió hace 2 años, antes de que el viento se hiciera más recio. Probablemente al morir eyaculó, y al terminar le dio una gran tristeza que le hizo abandonar su cuerpo, antes de que la nieve volviera a la ciudad. Hay hombres que guardan la tristeza en su semen y hacen hijos tristes. Gracias. Bueno, la verdad que muy interesante cada una de sus voces, cada una de sus experiencias de vida. Y si les parece, unos minutos para intercambiar, dialogar algunas preguntas, algunas cuestiones. Digo, somos poquitos, un ambiente familiar, amigable, entonces creo que hay confianza. ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia, comentario al público que nos Claro que nos sí, con mucho acompaña? gusto. Ahorita que decías un comentario acerca de si todo el mundo puede escribir poesía, sí, todos podemos escribir poesía. De hecho, debería ser un ejercicio que todo el mundo deberíamos de hacer, ¿no? Pero muchas veces las escuelas te dicen que eso solamente es como para la gente que estudia, que lee mucho. Y no es cierto. O sea, eso sería como parte de los talleres, ¿no? Pero la poesía nace de aquí, de la víscera. Y muchas veces en los talleres le quitamos la víscera y se vuelve muy intelectual la poesía. Pero es un ejercicio que si todos hiciéramos, muy probablemente todos seríamos más felices y muy probablemente el país sería diferente, ¿no? Entonces, bueno, todos podemos escribir de eso, que sea bueno, que sea malo, ya es otra cosa, pero todos podemos escribir y todos podemos hacer esa poesía. Y justo en ese proceso de escritura, el enfrentarse a una hoja en blanco y decir, bueno, a lo mejor, pues quizá mis vivencias, mis experiencias, ¿a quién le van a importar o quién lo puede leer? ¿El poeta escribe para los demás o escribe para sí mismo? Y esto lo dejo abierto para los autores. Es una dimensión muy interesante la hoja en blanco. Es una coordenada en la que el tiempo deja de ser lineal. Es un momento de suma intimidad. Es muy íntimo enfrentarnos, quienes escribimos aún en papel, a la hoja en blanco. Es maravilloso, es encontrar un espejo limpio que está dispuesto a reflejar lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos, como dice muy bien Oscar. A veces es complicado escribir poesía por esto último, por no desear asumir lo que sabemos que hemos pensado, sentido o las decisiones que hemos tomado. Sin embargo, también darnos cuenta que observamos eso que sentimos, pensamos y hacemos desde una posición neutra, desde un observador que da cuenta de nuestra realidad, nos da el valor para afirmar con las letras si nos encontramos tristes o felices, si tenemos pensamientos densos o sutiles. Y como dice mi amigo Oscar, y como así lo enseña nuestro querido amigo maestro José, nos afirma, José nos comenta que es necesario firmar nuestros poemas, porque cuando lo firmamos nos afirmamos, ¿no? Y le damos autoridad a eso que está virtiéndose en forma de letras en el papel, sea lo que sea, no es indigno ni es vergonzoso, es parte de nuestra experiencia humana y ese compromiso que los poetas tenemos con la escritura es un compromiso con nuestra humanidad. Entonces,
cuando escribimos, asumimos ese compromiso con nuestra humanidad y cuando alguien más lo escucha o lo lee, participa de ese compromiso y es gratificante, nos expande, nos expande. Entonces es un compromiso y es algo íntimo al principio que después se pone al servicio de los demás, pues, pues con humildad, más allá de lo intelectual que comenta también mi amigo Oscar, más allá del reconocimiento y lo que conlleva pues, la sociedad en la que vivimos, es un compromiso muy hermoso y necesario. Sí, hola. Pues antes que nada felicitar a los autores, a las autoras y ver reflejados los poemas en hoja, en tinta. Para muchos es un logro y otros que nunca lo van a lograr, por mucho que suene, porque hay muchos escritores de closet todavía, ¿no? Y que esto puede impulsar. Felicidades a todos, todas. Y la otra es algo que he visto en todos es, ya lo comentaba Oscar, ya lo comentaba Felipe, asumirse como poeta. Para ustedes, ¿cuál es la diferencia entre asumirse como poeta y utilizar la palabra poeta y no escritor? ¿Cuál es para ustedes la diferencia entre soy escritor, pero se asumen como poetas? ¿Por qué así? Yo quisiera contestar desde mi perspectiva. Como escritor, escribo, como poeta sueño. Y es un sueño la vida. Para mí, asumirme poeta me ayudó a mover con mucha alegría una olla de sopa, a ir a comprar unos jitomates, a formarme en la cola del metro, acariciar el rostro de mis hijas, ¿no? Me hizo todavía más sensible, pero no un sensible quebradizo, sino un sensible vivo. Entonces yo al principio decía, bueno, a lo mejor tengo una vena de escritor, pero en realidad no estoy describiendo. Cuando escribo poesía, estoy viviendo, pero estoy soñando mi vida. Y esto es lo que, pues, yo creo que te puedo decir. Bueno, yo creo que el asumirse como poeta es muy personal de cada una de las gentes que escriben porque las vivencias son diferentes. En mi caso, el atreverte a hacer las cosas que otras gentes no se atreven, creo que entra dentro de la historia de la poesía. Yo, para escribir, por ejemplo, algún tema, el rollo de los desaparecidos o algo así, más allá de estar leyendo las noticias, a mí en lo particular, irme a meter exactamente al lugar donde están pasando las cosas, con la gente que está viviendo este tipo de cosas. No solamente a observar, sino a participar con ellos, ¿no? Si hay que tomar un camión y quemarlo, tomamos el camión y lo quemamos, ¿no? Porque decía un maestro que José era fan de él y el maestro era fan de José, que eran los dos mis maestros, decía, para escribir poesía hay que leer mucho. Hay que escribirlo doble, pero hay que vivir un chingo, porque si no vives no puedes escribir la poesía, no solamente estás reproduciendo los textos de la demás gente que has leído. Entonces es atreverse a vivir lo que cada uno crea que es importante para uno, ¿no? No hay como, para mí hay cosas más importantes, para Eloy hay cosas más importantes, para Gloria hay otras cosas más importantes, y entonces cada uno de nosotros tiene que darle esa relevancia para poder asumir lo que es ser un poeta y entonces empujarlo, atreverse a hacer las cosas que tú quieres hacer y que muchas veces dejas de lado, ¿no? Entonces creo que eso es un parte muy importante para poderte asumir como poeta y escribir poesía. Yo también quiero contestar. Fíjate que a mí todavía me cuesta, o sea, yo sí podría decir que me cuesta asumirme como poeta, pero sí creo que no podría decir que soy escritora, ¿no? Me siento más apegada a la poesía, porque aunque la palabra de repente pudiera ser como pesada, ¿no? En este sentido que siempre la pensamos como algo como muy elevado, ¿no? En realidad yo la diferencia que encuentro es que como que la motivación del por qué escribes, ¿no? O sea, creo que un escritor podría tener una intención de divulgación, ¿no? O sea, como otros fines que no necesariamente vienen como de algo de aquí adentro, ¿no? Sino como algo que es necesario compartir, ¿no?
Y creo que esa es la sutil diferencia, al menos para mí, que viene motivado de algo que sientes, ¿no? Más allá de si se entiende o no se entiende, ¿no? Creo que viene de algo que está ahí adentro y que necesita salir de alguna forma, ¿no? Esa sería para mí la diferencia. No de Bueno, a mí también me cuesta un poco de trabajo todavía asumirme como poeta, pero entiendo que hay mucha gente que de repente dice, voy a ser poeta, y se pone a escribir. Y puede gustarnos o no gustarnos, ¿no? Yo empecé a escribir sin romper nada a partir de que llegué con José. Y a partir de que José me guió y saqué del alma mi luz, saqué del alma mi sombra, creo que pues ya podría ser una poeta. Y todavía me cuesta trabajo a mí asumirme como poeta porque creo que a lo mejor no lo estoy tomando tan como debiera de ser. Veo a mis compañeros que escriben y escriben y escriben. Yo estuve 1 año y medio metida en unas oficinas sin poder escribir, o sea, y eso sí me pesaba bastante. Perdón, pero ya estoy sacando todo. Eso sí me pesaba bastante, el no poder escribir, pero siempre tenía algo que decir, o sea, decir, llegando a casa voy a escribir sobre esto. No, pues no lo podía hacer porque llegaba súper cansadísima. Entonces, creo que me falta un poco para asumirme como poeta y tener ese oficio de poeta que reconozco en muchos de mis compañeros. Y lo voy a hacer, o sea, lo voy a hacer de ahora en adelante, porque si yo los reconozco a ellos, a todos y cada uno de ellos los reconozco como poetas. Y me gustaría algún día llegar a ser como ellos. Pues muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Mi duda sería, o ¿cómo fue que entraron al taller? Y me quiero imaginar que esto ha sido muy terapéutico para cada uno de ustedes. Entonces, ¿cómo es que entraron y cómo se ven ahora? Yo sé que es muy, muy grande mi pregunta, pero me puedo dar cuenta que es mucho más terapéutico, pero justo es una introspección, ¿no? De cada uno de ustedes. ¿Y cómo se ven ahora? Si tuvieran, cuando ustedes entraron al taller, ¿cómo eran y cómo son ahora? Gracias por la pregunta, Nora. En mi caso, recuerdo que uno de los primeros momentos en que platiqué con José, ya tocando en Real de 14, porque además ha sido un parteaguas en mi carrera musical, conocerlo y aprender de su experiencia. Generosamente él comparte con nosotros la actual formación de Real de 14, pues una chamba de vida, de creación, de 42 años. Uno de los primeros momentos que platiqué con él, me preguntó que si yo escribía canciones y le dije que sí, y me dijo, ¿cuál es tu canción? ¿Cuál es la canción que has escrito? Y le dije, bueno, pues escribí una que se llama Todos vamos a morir. Y entonces me dijo, muy bien, ¿y qué dice? Y le platiqué la cosa, me preguntó qué decía la letra. Y recuerdo mucho que ese momento fue de acercarnos mucho. Y en lo particular, entré a tocar con él, o sea, a compartir con él a nivel musical y naturalmente fui compartiendo con él cada vez más y más y más del tema artístico y creativo, no solo de lo que tiene que ver con
pues, con ensayar en un grupo o con la logística de una banda. Y fue muy natural entrar a las clases. Él sabía que yo estudié filosofía, además de estudiar música, y compartíamos mucho al respecto, de una manera muy natural, muy horizontal. Como dice mi amigo Oscar, José en realidad es un ser humano muy generoso y que, como nos comentaba otro de sus alumnos, que es nuestro amigo Misa, José le platica a él que para él impartir las clases de poesía es también comprender que hay otras vidas de las cuales él aprende. Y eso es real porque nunca ha habido un trato vertical ni de superioridad, sino que él, José mismo, a través del taller que imparte, pues él sigue nutriendo su visión de artista, de creador, y nos brinda a nosotros también la oportunidad de aprender de su experiencia. Entonces, cuando menos me di cuenta, ya estaba en el taller de poesía. Yo no recuerdo ningún examen. Tal vez mi examen fue el de la canción, ¿eh? Pero, pero cuando menos me di cuenta, ya estaba en las clases de poesía y en las clases de armónica. Y actualmente estoy muy contento de apoyarlo en la creación de los arreglos de un nuevo disco y comparto con él, como también mi amigo Oscar y muchos de nosotros compartimos más momentos con él, o momentos de mucha humanidad, que somos seres humanos y nos vamos nutriendo en una especie de sinergia que hay entre todos nosotros, que nos nutre y nos motiva a escribir, a reunirnos, a compartir aquí. Y eso hace que lo demás gente llegue, que llegue el Loto, que llegue el público de Real de 14. Me parece es un parteaguas para mí y sobre todo el de comprobar y estar convencido de que nuestra humanidad, la naturaleza de ella es crear inconsciente o conscientemente, respirando. La respiración en sí misma ya es nuestro acto creativo pues, original desde que nacemos. Y conforme vamos creciendo, se van velando muchas de esas actividades creativas que están presentes en todo momento, en las oficinas, en un escenario, están presentes en todo lo que realizamos, en cocinar, como dice Eloy. Entonces, pues me parece que en este momento, gracias al taller de creación literaria de José, pues contrastado a cuando comencé con él, pues soy mucho más consciente de esa creatividad y plenamente dichoso de practicarla necesariamente en todo momento. También compartir la respuesta o compañeras allí. Bueno, yo ya dije cómo llegué. Que nos Yo ya dije acompañe. cómo llegué, pero o sea, hay algo importante que sí sería chido mencionar. Efectivamente, uno llega a veces a los talleres de poesía, llegas con José, y como que haces las cosas sin saber por qué las haces. Entonces un día José me acuerdo que me pregunta, oye, ¿cómo le haces para cortar tu verso y seguir al que sigue? Y le dije, no tengo la menor idea, pues yo digo, ya la idea que sigue, ¿no? Y me dice, es que eso es tu respiración. Dice, así como tú, el ritmo que tú le das a tus poemas es como tú estás respirando. Entonces, cuando me dijo eso, cambió como completamente toda la idea de lo que tenía que hacer cuando escribí un poema, ¿no? Y entonces empecé cada vez que escribí un poema me daba cuenta cuando exhalaba, cuando inhalaba y cuando exhalaba, ¿no? Y decía, sí, sí, ¿no? O sea, mi ritmo de como yo hablo es el mismo ritmo de cuando escribo y es el mismo ritmo de cuando estoy respirando. Entonces, cuando ya te das cuenta de eso, te das cuenta también de que la vida es exactamente respirar. Como dice él, ¿no? Es lo más cerca que tienes de ti, porque entra y te pasa por aquí. Entonces, cuando sales de ahí, ya sales como con más ideas, como con ganas de hacer más cosas y como con ganas de atreverte, ¿no? Porque, insisto, él te avienta que te hagas cosas, ¿no? Dentro de mi paso de cuando yo empecé el taller con José, al día de hoy, bueno, leí 12 años en los conciertos de Real de 14 más o menos. Todos los conciertos de Real leía. Después José hizo que yo empezara a hacer mi propio proyecto de una forma rara, pero lo hizo que lo hiciera.
Y bueno, cuando también se suma Arturo. Entonces creo que mi evolución a partir de que empiezo los talleres con José al día de hoy ha sido muy grande y me ha movido el corazón como no tiene idea. Gracias. Recuerdo perfectamente que por allá del 2007 un amigo me presta un disco y escucho Vacía. Cuando escucho la armónica, no sabía que era una armónica en el solo y dije, ¿qué rayos es eso? Y me dijo, es una armónica. Le digo, no, eso no puede ser una armónica. Tenía el referente de la armónica ranchera, no sé, otro tipo de, como más convencional. Y fue cuando dije, yo quiero aprender a tocar la armónica, quiero aprender a tal cual, y escuchar blues en español fue toda una experiencia que desde entonces tenía la intención de conocer a José, desde el 2007, y no recuerdo exactamente qué año fue, como por allá del 2014-15 que sacaron el de Lucy Blues, y fui al concierto, conocí a una compañera en esa ocasión que después me dijo, estoy tomando clases con José, ¿quieres entrar? Y dije, sí, estaría chido, estaría muy, muy, muy chido. Había escrito algunas cosas, creo que como pasatiempo, pero fue hasta ahí que me di cuenta que era una vocación y era una forma de asumir la vida. Escribir se convirtió en un espejo, en un claro reflejo de quién soy yo y qué proyecto hacia los demás. Y seguramente a más de uno le ha de pasar que en las vivencias siente que pierde, que fracasa y por más que intenta vuelve a fracasar, pero de alguna forma subimos para volver a fracasar y estamos así incesantemente, pero es una constante, escribir es algo que nunca me ha dejado de alguna forma, ni yo al acto de la escritura. ¿Y cómo me veo ahora? Pues a un poco tiempo de publicarse el libro, me contacto con Arturo y le dije que quería hacer unos cambios. Y me dijo, ya no se puede, ya no se puede cambiar, ya quedó, ya sale. Y creo que está bien, porque lo que está escrito en el libro es testimonio de lo que a lo mejor en su momento fui y no hay manera de cambiarlo. Igual con nuestros actos, nuestras acciones, todo lo que hacemos. No hay forma de cambiar nada de lo que hemos hecho. Y está ahí. Queda en uno aprender de aquellas vivencias y si fueron errores, no repetirlos. Y si fueron vivencias buenas, tratar de asumirlas y repetirlas más y ver cómo podemos generarlas. Entonces, pues tal cual, ahora poeta y con la intención de seguir escribiendo para que en el próximo libro que publiquemos no quiera cambiar nada y diga, sale, así va, ahí va. Muchas gracias. Pues también acá las compañeras se nos hacen el favor de compartir esta parte de su experiencia en el taller. Digo, y pues está interesantísimo escucharlos, ¿no? Esta parte, como decía, finalmente somos lo que somos y ahí está, eso no se puede borrar. Y quisiera yo pensar desde esta lógica de la poesía como una forma de vida, ¿no? O sea, ¿en qué momento, ¿no? Se vuelve para un ser humano el hecho de despertarse, respirar, o sea, caray, ya desde ahí está el proceso creativo, ¿no? Cómo enfrentamos la vida, cómo enfrentamos la realidad. Creo que es fuerte, ¿no? Hoy día que estamos viviendo tantos problemas sociales y es cierto, uno escucha en la radio, ve la televisión y todo es violencia, problema, problema. Caray, ¿que no hay algo positivo en todo esto? ¿No? Y de repente acercarse a estas voces creativas, como que nos da un respiro, una calma, y bueno, no sé si ustedes alguna vez también lo pensaron, ¿no? Que con su trabajo finalmente pues pueden ayudar a alguien más, porque uno, como decía, la escritura es un camino de encuentros, ¿no? Y finalmente no sabemos en dónde podemos encontrar incluso nuestra alma gemela. Dice, yo pensé que era el único que le pasaba en el mundo y parece que hay muchos otros seres que están viviendo lo mismo que yo, ¿no? Y entonces esta parte de la escritura como una manera de salir adelante, ¿no? Como yo decía por acá Nora, de una especie como de terapia, individual, personal, pero finalmente yo me quedo con esa idea de la poesía como una forma de vida, una manera de enfrentarnos al mundo, a la realidad, a la vida misma, ¿no? Ahora sí, compañera, adelante, por favor. Sí,
Yo llegué con José en el 2014. Yo había tenido intentos fallidos de escribir. Cuando iba en cuarto año de primaria, nos dejaron hacer un soneto. Pues estudié el soneto, lo hice, creo que me quedó bonito. Pero cuando se lo presenté a la maestra me dijo, no te voy a calificar eso porque eso tú no lo hiciste. Entonces, a partir de entonces, yo todo lo que escribía, todo lo rompía. Entonces, sucede que en 2013, en diciembre del 2013, se muere una de mis cuñadas y amiga. Y en febrero del 2014 yo veo anunciado a José con sus talleres literarios. Entonces digo, voy a ver si me acepta, ¿no? Entonces le hablé, me dijo, sí, vente. Después de un cuestionario así de, ¿qué haces? ¿Qué escribes? No, todo lo que escribo lo rompo, ¿no? Y me dijo, sí, vente. Pues sí hizo como un examen, me dijo, a ver, escriban sobre algo, lo que quieran. Y ahí creo que pasé el examen. Como 3 clases después, dice José, saquen todos sus instrumentos. Y yo así, me levanto y ya iba para afuera. Le digo, es que yo no tengo instrumento y la verdad es que creo que todos aquí, porque ya entendía que todos eran súper talentosos, y le dije, es que todos aquí son bien talentosos. Le dije, yo creo que pues no tengo nada que hacer. Y me dice, siéntate por favor. Y entonces a partir de entonces, pues fue desgarrarme por dentro para poder escribir. Y la verdad es que ha sido una experiencia increíble. Soy totalmente otra, no soy la misma, soy otra. Creo que José maneja la filosofía hindú. Y la filosofía hindú es tú solo examinarte, tú solo desgarrarte y llegar hasta el fondo, y a partir de ahí sales hacia arriba, ¿no? Entonces, eso es la poesía para mí y eso es lo que ahora hago, ¿no? Esa es la diferencia que hay entre antes y el ahora. Ok, muchas gracias. Bueno, yo empecé las clases de armónica. Ya estaba muy emocionada por conocer a José. O sea, realmente yo creo que era más mi emoción, ¿no? Esa. Y me sorprendí porque iba con unos amigos, ellos dejaron de ir y yo seguí en las clases de armónica, ¿no? O sea, como que yo era la menos entusiasmada, o sea, la música, como que yo siempre asumí que no podía tocar música. Y desde ahí fue un cambio, ¿no? O sea, darme cuenta que podía tocar la armónica, ¿no? Y sí me costaba un montón de trabajo y veía que los otros les salía más rápido y todo, pero desde ahí fue como, o sea, como que un reto, ¿no? Y todas las clases me salía doliendo la cabeza horrible porque no solo veíamos la armónica, sino que era así como temas, veíamos temas, ¿no? Temas que después pues empezamos a ver los de creación literaria. Y justo ese dolor de cabeza, yo decía, no, se me hace que yo ya no tengo que venir porque esto está raro. Y le dije a José, ¿no? Me duele un montón la cabeza cada que vengo y así. Y me dijo, pues es que crecer duele. Y sí. Entonces, de ahí justo decidí también entrar a la creación literaria. Creo que no me hizo examen porque ya había estado en el de armónica. Entonces sí, fue pase directo. Y la verdad es que fui muy feliz, ¿no? A partir de ahí no escribo tanto como quisiera, ¿no? Hay temporadas que no escribo nada, pero se queda como algo encendido, ¿no? O sea, es como un botón que se te prendió y ya no se apaga, ¿no? Entonces, siento que hay esa capacidad, como si tus ojos pudieran ver más allá de lo evidente, como en el principio, ¿no? Hace rato venía para acá y venía rapidísimo porque ya era tarde. Y eso es un pequeño ejemplo, ¿no? Me detuve en el Alto de Miguel Ángel de Quevedo y Universidad y estaban cayendo las gotas de la lluvia en el parabrisas, ¿no? Y fue un instante como de respirar, ¿no? O sea, como decir,
o sea, aquí estoy, ¿no? O sea, no hay prisa, ¿no? O sea, voy a llegar y ver lentamente cómo se iba llenando ese parabrisas de gotas fue como maravilloso, ¿no? Entonces, como en medio incluso de este caos y de esta vorágine de la vida, ¿no? Creo que ese es el cambio que yo puedo ver en mí, ¿no? Que a lo mejor en otro momento no hubiera podido ver esas gotas, ¿no? No les hubiera puesto atención o no tan profundamente. Y creo que eso es gracias a ese tema. Muchas gracias a todas, a todos por estar aquí en esta presentación. Perdón, sí es cierto, nos falta uno. Muchas gracias. Pues yo llegué al taller de José aproximadamente 2 meses después de que tenía cerca de 45 cuadernos que al sentir derrumbada mi vida rompí, hice una gran montaña de esto y dije, pues ya la poesía que se vaya al diablo, no puedo más. Estaba dedicado solamente a estar trabajando, entregando auditorías, generando dinero para cubrir nuestra vida. Y mi vida solamente se sostenía por una fotografía de mis 2 hijas en el escritorio, junto a la computadora. Y en medio de ese caos, de ese ensimismamiento negativo, vi un mensaje de José que puso, hay un lugar en el taller. Inmediatamente mandé, sin pensarlo, y así fue donde me dio la dirección, acudí, y pues cómo ha cambiado de antes a ahora. Sigo siendo igual de idiota que antes, pero soy feliz. Esa es la única diferencia, la verdad. Soy feliz, me atrevo a escribir mi poesía, no me censuro, y eso es para mí muy importante. Y eso fue lo que sucedió conmigo. Pues, muchas gracias. Pues, qué interesante, la verdad, es escucharlos. Y justo esta fusión entre la vivencia y quizá la agudeza en la mirada que decía la compañera, ¿no? O sea, para muchos pareciera tan simple, tan absurdo, ¿no? Las gotas de lluvia en el parabrisas, pero ya con la poesía pareciera que hay como un filtro particular para ver la realidad, ¿no? Entonces, esta parte de la creación, bien expresaban los compañeros al inicio, pues el ser humano es un ser creativo. ¿En qué momento perdemos la capacidad o quizás nos limitan o nos autolimitamos también a veces, ¿no? Así, ¿cómo yo voy a ser capaz de hacer o de crear ¿sí? Entiendo que muchas veces tiene que ver con el contexto social, político, económico y que nos lleva por otras cuestiones, ¿no? Que a veces es el enfoque en el dinero, el dinero. Y sí, hoy día pues ayuda bastante, ¿no? Pero realmente en qué momento vivimos. Y es una pregunta, por acá Arturo decía, él comenzó estudiando filosofía y de repente es una de las preguntas muy duras, ¿no? O sea, ¿qué significa vivir? Entonces, quizá una de las respuestas se enfocaría en esta parte de la creación, ¿no? Parte del vivir, de la experiencia humana sería crear, pienso yo. Algo más que decir, parece que estamos ya sobre los tiempos, pues no nos resta más que agradecer al Fondo de Cultura Económica, a esta librería Octavio Paz, a los asistentes, ¿no? Y al personal que amablemente nos apoyó, y pues desde el Loto Editorial a través de nuestras redes, los invitamos a que compren el libro y que también se atrevan a escribir, ¿no? Que se atrevan a escribir. Si no es con el taller del maestro José Cruz, seguramente habrá otros espacios, y justo esto que mencionaban, hacer sinergias, porque sabemos que desde la individualidad, desde los proyectos autogestivos, pues a veces es muy complicado competir, ¿no? Contra estas grandes corporaciones, contra estos grandes editoriales, etcétera, ¿no? Pero creo que si vamos sumando esfuerzos, se pueden hacer grandes cosas, y creo que ahí es una de las herramientas donde radica mucha de la fuerza de las personas, ¿no? Enseñarnos también a sumar esfuerzos, ¿no? A tratar de dejar otro tipo de intereses, y justo me parece que este tipo de experiencias pues lo demuestra, ¿no? Que finalmente ustedes comienzan ya a ser un equipo, ¿no? Digamos, cada uno en su propia vida, pero ya están conectados con algo. Y
que finalmente seguro va a haber muchos más frutos y pues esperemos ser parte de ellos. Y pues nada, agradecerles al público. Los autores nos comparten un vinito y algunos bocadillos por ahí como agradecimiento y cortesía. Entonces pues nos despedimos a través de las redes, amigos del Loto Editorial. Y pues nada, aquí en la librería del Fondo Octavio Paz está a la venta el libro Las Voces Profundas del Arcano. Gracias por la asistencia y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias.